Alguien que está viviendo la dolarización desde hace muchos años, es exministro coordinador de Economía de Correa, de Rafael Correa en Ecuador, y está en línea, le agradecemos mucho que nos esté atendiendo, Pedro Páez Pérez. Hola, Pedro, ¿cómo le va? Aquí Gabriel Schulz desde Buenos Aires. Un gran abrazo a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, le agradecemos a usted que nos atienda y estamos aquí con Jorge Chamorro. Desde que empezó este ciclo, hace nada más que 2 semanas, que estamos hablando de resistir la dolarización. ¿Por qué? Porque sabemos que esto no nos va a llevar a buen puerto. Sin embargo, el actual presidente de Argentina, Javier Milei, pone a Ecuador como ejemplo exitoso de dolarización. Entonces, claro, uno que no conoce tanto de economía, dijimos, vamos a hablar con alguien que sabe de este tema y es una persona que ha sido ministro coordinador de Economía en Ecuador. Entonces le pregunto, Pedro, ¿cuál es la experiencia, a su criterio, de lo que está pasando en Ecuador desde la dolarización hasta ahora? Bueno, en primer lugar es importante ubicar que se trata de una situación heterogénea, ¿no? Mixta, además que está involucrando no solamente varios factores que constituyeron, digamos, el avance de la coyuntura, sino también cambios en la escena internacional, ¿no? Entonces, el Ecuador hace la dolarización con la promesa inducida por ciertos banqueros, ciertos empresarios ecuatorianos, y sobre todo las presiones internacionales, que son las mismas, que pueden aparecer las mismas figuras que ahora veo en Argentina, planteando que al día siguiente de la dolarización el país va a tener una tasa de inflación igual a la norteamericana. Bueno, eso es simplemente mentira, ¿no? Eso viene de ese dogma, de ese mito de que la inflación viene por la emisión monetaria. Claramente eso no es cierto, se ha mostrado ahora a nivel mundial con tasas de crecimiento de la masa monetaria del 900%, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, desde la crisis de Lehman Brothers en el 2008, no ha tenido una inflación muy tardía de solo un 10%, ¿no? Es decir, no se tiene en absoluto ninguna evidencia empírica de esto que tanto los economistas como la gente de a pie tiende a decir. En el caso del Ecuador, tuvimos en dolarización, el primer año tuvimos 108% de inflación. En dólares. O sea, veníamos de una inflación del 50% y subimos al 108% ya en dolarización. Luego bajamos del segundo año al 67%, luego el tercer año estuvimos en el 34% y luego al quinto, sexto año empezamos a tener inflaciones de solamente un dígito. Pero esto es marcado por el problema de los costos cambiarios, es decir, de los costos de producción definidos por una permanente inestabilidad en el mercado cambiario, básicamente debido al estrangulamiento que provocaba la crisis de la deuda externa y a la fuga de capitales. Es decir, si es que es posible renegociar la deuda, si es que es posible declarar la deuda ilegítima, como por ejemplo en el caso de la Argentina, con ese paquete gigantesco ilegal tanto por parte de Macri como por parte del Fondo Monetario Internacional, esto daría muchísimo oxígeno a la economía y no haría falta renunciar a un instrumento tan importante como es la política monetaria, que incide sobre la política fiscal, sobre la política comercial, la política financiera, restando capacidades de estímulos internos a la producción, al empleo en el país. En el caso del Ecuador eso fue muy evidente porque imagínate que con el cambio estuvimos con un salario mínimo de $48 al mes. Fue tan brutal la cosa que no solamente fueron los movimientos sociales, sino la propia burguesía la que impulsó el que se vaya recuperando el salario, porque no había quien compre. Es decir, todo lo que también nos dicen los libros de texto y que nos tienen lavado el cerebro de que cuando bajan los salarios, cuando se quita el piso, digamos, de ese piso artificial que le quieren plantear como una distorsión del salario mínimo, o sea por los sindicatos, o sea por el decreto, mejora el mercado laboral y hay pleno empleo. Pues nada parecido, ¿no? Acá el salario se desploma a $48, que era un mínimo histórico, y las tasas de desempleo y de subempleo aumentaron con la consecuente precipitación de la pobreza a niveles históricos, ¿no? Pero también eso significó una pérdida de mercados para los propios negocios, de manera que hasta las cámaras de la producción se vieron
obligadas a impulsar un rápido restablecimiento de los salarios para garantizar un poder de compra que permita redinamizar la economía. Esto difícil hacerlo cuando se tiene una situación internacional desfavorable. En el caso del Ecuador tuvimos una coyuntura favorable, primero porque empezó un ciclo a nivel mundial de recuperación artificial financiera debido a las políticas de estímulo que tuvieron que hacerse ante la crisis del .com, ¿no? De principios de los años 2000. Y luego porque la demanda de China había generado un ciclo largo de mejora de los términos de intercambio para América Latina. Esta situación yo no creo que se repita en esta coyuntura, porque como estamos viendo, la podredumbre del sistema bancario en el centro del imperio, por más que lo quieren tapar con inyecciones disimuladas de dinero, con subsidios brutales a los grandes bancos, sigue sin resolverse. Lo que tuvimos hace el año anterior con el tema de Silicon Valley y los otros, ahora se está repitiendo. Son bancos pequeños que sin duda mejoran la porción de mercado que quedan para los bancos grandes, pero esto no tapa lo fundamental, que es que esto solamente es un síntoma de un problema de sobreendeudamiento, un problema de sobrefinanciarización parasitaria, de hipertrofia parasitaria del sistema financiero en el mundo, que está teniendo ahora sí a consecuencias en las propias metrópolis. Claro. Entonces, la situación, por más que en el corto plazo pueda plantearse una ralentización de la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, cosa que habría que poner un signo de interrogación, la agenda de fondo es continuar con esa subida de las tasas de interés, lo cual plantea un escenario muy desfavorable para los países dolarizados como el Ecuador y ahora el caso de la Argentina. Pedro. La respuesta que se ha dado acá en el Ecuador ha sido el lavado. Claro, lo que dijo Daniel Noboa apenas asumió, dijo, para lo único que sirvió es para ayudar al lavado del narcotráfico, ¿no? Entonces, la agenda de Moreno, de la traición de Lenín Moreno, de Lasso y ahora de Noboa, es precisamente perfeccionar ese modelo, destruyendo lo poco que queda de aparato productivo, desnacionalizando la economía, al punto que ahora ya se acaba de firmar un tratado militar secreto en lo fundamental con los Estados Unidos, en el que se pierde en lo fundamental la soberanía hasta en esos temas. Hay una serie de disposiciones unilaterales en las que los Estados Unidos se arrogan el derecho de veto, no solamente a las leyes ecuatorianas, sino hasta los contratos ecuatorianos, yéndose inclusive en contra de lo que los propios Estados Unidos han venido promoviendo y han firmado en la Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, lo que tiene que ver con las compras gubernamentales, ¿no? Porque se obliga a que los contratos públicos prohibidos de hacer cualquier tipo de política en favor de las empresas locales, pues ahora privilegien a las empresas norteamericanas. Pedro, vergüenzaría ya no tiene límites. Pedro, entonces, ¿no? Es impresionante lo que usted está contando, porque acá lo que se está viviendo es que mucha gente ha comprado, por lógica razón, los medios, el bombardeo de los medios y todos los que operan sobre esto, de los espejitos de colores. Le aseguro, y usted lo habrá vivido en Ecuador, que uno habla con gente amiga, con gente trabajadora, y está convencida que si viene la dolarización va a cobrar en dólares lo mismo que cobra en pesos, por ejemplo. Tiene la ilusión de que van a poder, con la inflación va a desaparecer, su salario le va a rendir más, por eso me gustaría que aparte usted también nos diga si la dolarización per se soluciona los problemas de raíz de una economía que le falta industria pesada, que le falta ciencia, tecnología. ¿Eso es verdad? Bueno, fundamentalmente en países en los que no tiene lo que usted acaba de mencionar, es decir, no tiene una capacidad endógena de mejorar la productividad, la dolarización eleva la responsabilidad sobre el tema de las rentas. Y las rentas dependen de la coyuntura internacional. Es decir, el caso de la pampa argentina, esto ha sido la historia de la Argentina. El caso del Ecuador, el banano, el café, el cacao, ahora el petróleo, ¿no? Estas coyunturas, ¿no es cierto?, están ahora prácticamente
anuladas por el escenario de confrontación geopolítica que está obligando al disciplinamiento de las oligarquías latinoamericanas en el patio trasero. Es decir, cuando la señora Laura Richardson viene acá y nos dice, este es nuestro vecindario, aquí tenemos nuestro litio, nuestra agua, nuestro petróleo, lo que nos está diciendo es, dejen de vender a Rusia, dejen de vender a China, dejen de vender a la India, es decir, todos los países que no están sometidos de manera sumisa a la inflexibilidad de la agenda estrecha de la oligarquía angloamericana, están excluidos ahora, y en una circunstancia que obligaría a las oligarquías locales a refuncionalizarse. Pero con eso están perdiendo lo fundamental de sus mercados. ¿Cómo compensas tú la caída del mercado ruso, del mercado chino? Que es la siguiente confrontación que se viene, es decir, están solamente esperando la telenovela para ver cómo le culpan a China de la próxima confrontación. Pero el problema es que a toda América Latina, Ecuador y Argentina estamos a la vanguardia como tubos de ensayo de la nueva propuesta, y nos están obligando a una redefinición de los flujos de comercio. Ya no solamente los flujos financieros que siempre han estado colocados en la exclusividad angloamericana, en el chantaje angloamericano, de la especulación, del lavado de dinero, de la fuga de capitales, de las guaridas fiscales, sino que ahora también los flujos comerciales. Y esto plantea una situación mucho más grave, porque esta sumisión lacaya de las oligarquías locales lo que significa es mucho más desempleo, mucho más pobreza, en la medida en que, como mencionabas al principio con tu pregunta, en lo fundamental se ha desmantelado el aparato productivo local. Entonces, ¿qué capacidad de respuesta se tiene frente a eso? Pedro, y le hago una consulta, la última, porque no queremos molestarlo más, pero le pregunto, ¿cómo hace Ecuador? Una pregunta muy básica le quiero hacer, ¿cómo hace Ecuador para obtener sus dólares, dado que no los produce? ¿Cómo consigue los dólares para el circulante diario? Bueno, tuvimos en primer lugar el tema de las divisas de los migrantes, es decir, la crisis bancaria que provocó la dolarización expulsó a 3 millones de una población de 12 millones en ese entonces, es decir, una porción importantísima de las familias ecuatorianas fueron desgarradas, ¿no es cierto?, con una situación tan dolorosa, y estas remesas de 100, 200 dólares de familias muy pobres sumaron niveles de ingresos que superaron a la más importante exportación, que era el petróleo. Y luego esto de aquí se fue minando y vinieron las presiones, insisto, con Moreno, Lazo y ahora con Noboa, el tema del narco lavado, ¿no? Y entonces ahora el eufemismo es que se convierte el Ecuador en un hub financiero, que lo que quiere decir es que nos convertimos, eliminaron todo tipo de restricciones para convertir en un centro de blanqueo de las noticias internacionales. A ver si le entiendo. A ver, la tendencia que tenemos es gigantesca, ¿no? Pedro, discúlpeme, porque quiero entender bien lo que está diciendo. A mi pregunta de cómo obtiene los dólares Ecuador, usted me contesta que los dólares que hoy tiene Ecuador, que la gente maneja, es la que viene del lavado de dinero de la droga. Así es, este es un proyecto explícito no solamente de la oligarquía local, sino de las propias embajadas, ¿no? Ahorita en este disciplinamiento que está haciendo el eje angloamericano en el patio trasero, ya no nos están ofreciendo la Alianza para el Progreso, la industrialización por sustitución de importaciones, ya no tienen nada que ofrecernos en ese sentido. Aquí lo que tienen de fuerte es el complejo industrial militar, entonces lo que tienen es que provocar todo tipo de mecanismos, y ustedes idearán cuáles mecanismos me refiero, para que les compremos más armas a la OTAN y al eje angloamericano. Entonces es el primer pilar. Y el otro gran pilar es el tema de la finanza, de la financia sucia, es decir, no aquellas finanzas vinculadas al proceso productivo, a la industrialización, inclusive a la industrialización monopólica, no a esta hipertrofia parasitaria vinculada a la especulación y al lavado. Y en el caso del Ecuador, por la dolarización significa una reducción de costos fundamentales, y acompañada con la desregulación financiera, se plantea una situación tremendamente apetitosa, con un músculo mucho mayor que el que podían tener otras guaridas fiscales como en Centroamérica y el Caribe. Imagínense lo jugoso que significa Argentina, el músculo financiero, el músculo productivo, puesto todo al servicio de lavado.
Entonces la situación es muy, muy complicada para nuestros países, porque esto en el caso del Ecuador ha significado un deterioro muy rápido de las condiciones institucionales, de las condiciones democráticas, de salud, de seguridad, de morales, ¿no es cierto? Una degradación de las condiciones, la lumpenización masiva y precipitada de toda la burguesía y de sectores importantes de la institucionalidad ecuatoriana. Con Correa, para que tengan ustedes una idea, con Correa se logró bajar el índice de muertes por 100.000 habitantes, de asesinatos por 100.000 habitantes, de 18 a 5. Uh-huh. ¿Y ahora? En solo 7 años se ha pasado de 5 a 46. Ah, no. Bueno. Es un panorama horrendo el que nos está planteando Pedro. Le agradecemos que nos esté mostrando el futuro. Lamentablemente parece que hacia allí estamos yendo. Ojalá alguien lo escuche. Pedro, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo y mucha fuerza, compañeros. ¡Viva América Latina! Viva, gracias. Pedro Páez Pérez, ex ministro de Coordinador de Economía de Correa, desde allí, de Ecuador, contándonos, nos está mostrando el futuro. Hacia allí vamos. ¿Te das cuenta, Gaby, por qué insisto?